buenas noches y bienvenidos. Bueno, quiero contarles que Edgar Allan Poe, fuera de los datos que ya vamos a conocer, que tienen que ser importantes y claros tenerlos, vamos a ver que Edgar Allan Poe es un autor, primero que todo es un personaje histórico bastante importante. Uno, porque fue un gran actor, un gran creador de literatura fantástica. eh, Hablan que puede ser Edgar Allan Poe el que haya construido el género de detectivesco tipo Sherlock Holmes, lo haya hecho él primero que todo. Aparte, para mí, no soy muy amante de su literatura, me parece muy interesante, pero cuando descubrí que él era un gran crítico de literatura y que se especializaba, o su trabajo diario era ser crítico o editor de los periódicos de su momento, me pareció muy curioso. Eh, Retomé, y les había dicho que Edgar Allan Poe proponía una metodología, entonces lo retomé y se lo quise traerles un ejemplo de lo que es un gran autor y de lo que propone para una correcta escritura. Pone de ejemplo de antemano su poema El Cuervo. eh, no necesariamente para entender el curso de hoy deben haberlo leído, pero se los recomiendo. Ya está colgado en el aula el material, ya está colgado el artículo al cual me refiero, que es una traducción de Julio Cortázar. Si tienen algún problema, muchachos, por favor me indican en el aula. Edgar Allan Poe eh, es un personaje también de la vida bohemia, de estos personajes que en su vida personal tuvo aspectos bastante conflictivos para la genialidad y la construcción. Fue bautizado como Edgar Poe en Boston, Massachusetts, y sus padres murieron cuando era niño. Fue recogido por un matrimonio adinerado de Richmond, Virginia, Francis y John Allan. Aunque nunca fue adoptado oficialmente, pasó un curso académico en la Universidad de Virginia y posteriormente se enroló, también por breve tiempo, en el ejército. Sus relaciones con los Salas se rompieron en esa época debido a las continuas desavenencias con su padrastro, quien a menudo desoyó sus peticiones de ayuda y acabó desheredándolo. Su carrera literaria se inició con un libro de poemas, Tamerlane and Other Poems, 1827. Eh, ¿Qué vemos de Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe es un muchacho que es adoptado por una cierta aristocracia. No son multimillonarios, no son millonarios los que tendríamos actualmente, sino son personas con un cierto poder educativo, un cierto poder adquisitivo y se pueden permitir ciertas comodidades como una casa en mampostería, en ladrillos, acceder a bienes de alto costo como telas, objetos, presupuestos, e indispensable para la época victoriana era la posibilidad de educar a su prole. Cuando me refiero a prole, muchachos, me refiero a la prole o a la descendencia que tenemos nosotros, ¿no? Para referirme en conceptos que se usarían en el momento, ¿no? No es para ser despectivos, quiero que la clase se entienda porque lo que vamos a ver ahorita es según el momento de escritura literaria, 1850 alrededor. El señor Poe se alistó luego en el ejército, en el que permaneció 2 años en 1829. Apareció su segundo libro de poemas, Alf Arad, y obtuvo, por influencia de su padre adoptivo, un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento de su deber. Es interesante, muchachos, ver, uno, tengamos en cuenta por qué la literatura anglosajona y particular, anglosajona y francesa o alemana, generalmente priman en la sociedad. ¿Por qué? Porque los protestantes, especialmente los protestantes, tienen algo que el catolicismo no, y es que la educación es casi un deber entregado por el mismísimo Dios, al pensar que el protestantismo no solo espera que en el reino de los cielos se le otorguen los favores, sino que
todo lo hecho en la tierra es signo de la escogencia de Dios para su propósito. Es decir, el concepto de trabajo por lo menos es distinto. El concepto de materialidad es distinto. Yo sé que acá hay bastantes especialistas, más tarde lo discutiremos. Entonces, eh, en este momento, estas culturas son muy en proporción muy lectoras y ávidas de la lectura. Entonces, el protestantismo como cultura es una cultura que promueve mucho la lectura de los evangelios, ¿no? Tratando de dejar de lado a toda la institución católica. Es muy interesante por eso cómo evoluciona la lectura y la construcción de textos a partir de su proceso cultural. Bueno, muchachos, estamos hablando de un espacio victoriano, estamos hablando de el nacimiento de una nación como los Estados Unidos, o sea, no es la potencia que ustedes ven ahorita, es una nación bastante importante por su comercio, entonces vemos cómo existe una clase media ávida de lecturas. En 1832 y después de la publicación de su tercer libro de poemas, se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio con su jovencísima prima Clement. Todos los autores hablan de que la construcción literaria de Edgar Allan Poe se basa mucho en la relación con su vida personal. Es una forma también de vender análisis históricos y literarios, decir que el personaje sufre ciertos traumas o ciertos aspectos para su literatura. Como decir, Batman es Batman por la muerte de sus padres y no porque simplemente quería ser Batman. Es mucho más interesante analizar un personaje. Eh, los conflictos internos en la vida de Edgar Allan Poe determinaron mucho el desarrollo de sus poemas, pero bueno, no es lo importante hoy acá. Su labor como crítico literario incisivo y a menudo escandaloso le granjeó cierta notoriedad y sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar influencia con el tiempo. En 1840 publicó en Filadelfia Cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Obtuvo luego un extraordinario éxito con El Escarabajo Rojo de 1843, relato acerca de su fabuloso tesoro enterrado, tan emblemático de su escritura como el poemario El Cuervo y otros poemas, 1845, que llevó a la cumbre su reputación literaria. El Cuervo, los que hayan visto Los Simpson, ven que la representación del cuerpo se hace cómica o se hace en muchos aspectos. Incluso no habiendo leído el poema, podemos asociar la imagen del cuerpo y Edgar Allan Poe. O sea, es un personaje que está asociado a características y eso, muchachos, se debe estrictamente a condiciones de trabajo. O sea, él decidió que fuera así, no fue algo fortuito, que lo veremos ahorita. Este señor escribió un ensayo, no es un libro, no es un texto, escribió un ensayo que se llama La filosofía de la composición. Lo escribió, muchachos, en este magazine que se llama Graham's Magazine. Esta es una portada del año más o menos 1840 y algo, no es exactamente la portada inicial de Edgar Allan Poe, pero más o menos estaría así la presentación del magazine. No entendamos el magazine como una revista actual, no, sino como una especie de periódico grande y amplio, donde la iconografía es toda aquella construcción pictórica que se usa para ayudar a enriquecer, en este caso, lo que bordea. Todo tiene su significado, muchachos. Recordemos que en esta época, recordemos la comunicación visual. Aquí se está comunicando visualmente. Este tipo de contenido no está dirigido para toda la sociedad, sino para ciertos aspectos de la sociedad que pueden dar la interpretación correcta a la iconografía. O sea, estos dibujos me dicen algo. En este caso, esta sería la presentación. Miren, 1841 esta edición, y pues así sería más o menos presentada. El método de la composición, como también es conocido, fue publicado originalmente en la revista Graham's Magazine de Filadelfia en abril del año de 1846.
En el Poe propone una teoría acerca del método de escritura que debería usar todo autor para causar la respuesta deseada al lector. Repito esto, muchachos. En 1846, Poe propone una teoría acerca del método de escritura que debería usar todo autor para causar la respuesta deseada en el lector. Causar la respuesta deseada en el lector. Vamos a ver por qué es importante esto. Para ejemplificar sus argumentos, Poe relata el proceso a través del cual escribió su poema más famoso, El Cuervo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? El señor Edgar Allan Poe se convirtió no solo en un autor no. Cuando uno lee ciertas investigaciones bibliográficas de él, creo, Julio Cortázar es uno de sus investigadores y le hace bastantes investigaciones acerca de su escritura, nos habla de que Edgar Allan Poe en su momento no fue tan famoso por su poesía, como lo es hoy en la actualidad, casi 200 años después, sino por su trabajo editorial. Estaríamos hablando más, por poner algún Ay, ejemplo y ¿saliste? algún contexto, muchachos, los micrófonos, muchas gracias, por poner algún contexto que sería el editor de alguno de estos periódicos de cabecera. No tengo la certeza de qué periódicos y a qué nivel serían los periódicos, pero no tuvo un trabajo constante no por talento o por composición literaria, sino por comportamientos personales. Poe nos propone o nos habla de que la literatura y la construcción literaria o escrita debe ser el reflejo de una composición casi matemática. En el archivo que está en el link del aula van a poder leer todo el artículo traducido por Julio Cortázar, entonces van a poder leer de primera mano también lo que escribió Edgar Allan Poe y van a notar algo muy importante que es cómo escribe el autor. Es un autor de hace 150, 180 años más o menos, y van a ver cómo encaja las palabras, los verbos, el uso del lenguaje, cómo mezcla el latín, conceptos en latín, eh, con lo que sería el inglés del original o en el español cuando se traduzca, cómo se usan los autores de su momento histórico. Estamos hablando de que en 4 o 5 párrafos habla de 10 autores, o sea que les va a tocar, muchachos, como ejercicio, remitirse a qué autor habla de cada texto. Yo sé que ustedes son muy juiciosos y lo van a lograr. De eso se trata este ensayo hoy. La filosofía de la composición. La filosofía es no entendida como un concepto de pensamiento abstracto, sino de construcción cognitiva. O sea, la filosofía es un ejercicio de construcción, de pensamiento, si lo quieren así, se me permite el desliz, la filosofía podría ser una metodología de racionalizar algo de forma muy simple. O sea, podría yo hablar la filosofía de la guitarra, la racionalización de los procesos, en este caso de la construcción escrita. Bueno, el artículo es bastante interesante. Recordemos por qué voy a poner de tarea, pues no de tarea, están ya los textos para que los revisen. Sería muy enriquecedor, tanto ustedes muchachos de presencial como de virtual, van a enriquecerse porque el texto para algunos no va a ser fácil de leer, ojalá lo logren leer todo, pero va a ser muy enriquecedor. Ahí, hace 8 días yo les decía que cuando se hace un proyecto de investigación se debe tratar de exponerse de una forma argumentativa y de tipo de ensayo, con unas ciertas características ensayísticas. Edgar Allan Poe claramente nos hace eso en su ensayo. Su ensayo es un ensayo de unas 10 paginitas muy cortas, o sea, ustedes con 20 minutos juiciosos lo pueden leer. Y empieza a partir de su poema El Cuervo, que él presupone se ha leído, por decir algo, Edgar Allan Poe trata, permítanme me devuelvo, un segundo, el causar respuesta deseada al lector.
¿Por qué causar? ¿Por qué era la preocupación de Edgar Allan Poe? Porque es que en estos momentos se tenía la necesidad de venta y de comercialización del conocimiento. O sea, no solo debía ser un autor bueno, sino un autor que influenciara a su consumidor o a su, no, o a su potencial consumidor para que adquiriera su producto y no otro. Por eso para él es tan importante entender, no, tal vez él no lo dice, pero yo siento, haciendo un pequeño análisis rápido, que Edgar Allan Poe es un editorial bastante moderno al hacer entender que se debe generar movimiento, emociones, entender al consumidor en el sentido de cómo, cuánto lee, por qué lee, y ya lo vamos a ver. O sea, piénsenlo en esta clave como de cómo escribir un artículo que se venda y que sea estimulante para el consumidor y así quiera renovarse con otro producto que sería otro libro de poemas. Los poemarios y los textos en el siglo XIX, si alcanzaban un gran tiraje, eran un excelente negocio. Su primer concepto, obviamente Edgar Allan Poe es bastante poético, tiene una argumentación, para mí fue una argumentación bastante distinta a lo que se lee en el poema y por eso les traje el artículo y el poema en el mismo canal del aula para que ustedes puedan hacer la comparación. Nos habla en primera medida el concepto o de la idea de la extensión de la obra, la extensión del texto. ¿Qué nos refiere él? Él pone ejemplo un poema. En primera medida, él no nos dice en primera medida, sino a lo largo del texto nos dice en una línea, un poema para ser correcto en extensión debe tener solo 100 versos. Y él dice, el mío en el cuerpo logró 108. ¿Por qué dice él que la extensión de un texto debe ser determinado por preceptos racionales? Entonces pueden preguntarme ustedes o alguno de ustedes que sea escritor o haya hecho el ejercicio de la escritura, decir, es que de pronto la argumentación de una idea, dependiendo de quien la intente, la escriba, la extensión puede variar. Claro, sí, tienen toda la razón, pero Edgar Allan Poe piensa en algo trascendental, trascendental, y habla de la excitación. La excitación la vamos a entender como un proceso de satisfacción del lector en relación con la lectura. Un significado significante y en esa relación, Edgar Allan Poe nos dice, ¿por qué excitación? No él nos aclara ahí en dos líneas, no entendamos excitación como algo inmoral, sino como la forma en que el texto me genera cierta satisfacción. Mis queridos administradores y contadores, vamos a hablar en una clave también de producto, ¿no? Esto se está pensando en producto también. No solo es un texto que él escribió porque Edgar Allan Poe tenía tiempo de sobra, no. Él veía que la poesía y sus libros podían comercializarse. También se escribe en esta clave, ¿no? Básicamente lo que se hace ahorita en la literatura. Debo escribir no lo que me gusta, sino de pronto lo que el consumidor desea. La extensión. Debe considerarse un límite racional para cualquier obra escrita dependiendo de las características propias. Si es un cuento, si es una novela. Edgar Allan Poe sugiere que un texto deba escribirse pensándose en la lectura de una sola jornada. Es decir, él está hablando en 1848, no tenemos internet, distracciones, nada de este tipo de cosas. Entonces una persona claramente podría coger un texto de 100 páginas y leérselo en 4 horas, 5 horas, y eso era una jornada diaria. Pero Edgar Allan Poe es muy claro y dice que no todas las personas tienden a la concentración. Entonces es mejor un texto, lo que él llama un texto de jornada, que no se extienda o que no rompa el hilo conductor en otras jornadas, porque la vida diaria y el trasegar hará cambiar la interpretación del texto. Así leamos lo mismo. Entonces él habla de que no hay una sola primera impresión para el texto y por eso el texto se hace necesario desenvolverse en un tiempo corto o en una extensión no tan amplia. Para Poe, en el caso de la poesía no debe traspasar 100 versos, que en el caso del cuerpo tiene 108. Poe nos habla de la excitación en el texto, lo cual es el efecto que desea producir. Se está hablando casi, muchachos, en términos de consumo.
yo doy una materia asociada a la psicología del consumidor y mucha de la teoría que se relaciona y se desarrolla en los 80s y en los 70s, prácticamente cuando leí este artículo la estaba sintiendo ahí, entre líneas, ¿no? Totalmente entre líneas, no está hablando de producto, de mercado, de consumidor, ¿no? Pero si ustedes lo leen con clave administrativa y clave comercial, van a ver que él está dando indicaciones de construir un producto pensado en cómo se lee. ¿Y para qué quiere ser leído? Para que se le consuma, porque él vive de esto. Él ya es un profesional que se entrega a la pluma, no es un profesional que es un aristócrata que simplemente se dedica a la pluma por pasión, no, él es un profesional y debe de venderse. O sea, la editorial debe garantizar ediciones para comprarle a él su producto. Poe también nos habla, en su primera medida, nos habla de que la mejor forma de generar una visión positiva y excitante es la impresión que da una sola lectura. ¿Por qué la lectura de Gabriel García Márquez en alguna de sus novelas eh, se limita a ciertos sectores sociales que tienen o que poseen un alto grado de concentración y alto grado de disciplina en la lectura? Porque su lectura, a menos que sea uno un gran o un ávido lector, exige varias jornadas de lectura. Cuando se rompe el circuito continuo de la lectura, en muchos casos se pierde el interés, la novedad, la interpretación inmediata que se le dé. Entonces, Edgar Allan Poe, hoy todo lo que estamos diciendo lo decimos a partir de las palabras de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nos sugiere que la lectura debería realizarse en una sola sesión. Vemos que estos personajes del siglo XIX son bastante lectores, como nosotros nos podemos ver unas 9 capítulos, 9 horas seguidas en Netflix de una serie. Habían personajes en el siglo XIX que podrían leer 2 tomos de 300 páginas en esas 9 horas. Voy a poner un ejemplo. El señor Marx, en unas vacaciones, leyó a Hegel toda la fenomenología del espíritu como en 2 semanas, habla uno de sus críticos literarios. Importantísimos, estamos hablando de que la fenomenología del espíritu es un texto bastante importante en la literatura. Yo por lo menos no he alcanzado la totalidad de su lectura porque es bastante difícil y personajes de estos momentos leían así. Entonces piensen también en eso, la capacidad de lectura del momento. 1. Anoten, extensión. Debe un texto, según Edgar Allan Poe, no sobrepasar una sola sesión de lectura para generar ese clic, esa excitación que habla él o ese plus que nos genera la lectura y la relación con ella. Nos habla del dominio y el tono. El dominio podemos considerarlo como la idea o concepto principal del texto. Edgar Allan Poe nos dice que su dominio principal es la belleza. Edgar Allan Poe en su texto nos sugiere que es la belleza. Otras interpretaciones podríamos hablar la que es el amor, pero para ser fiel a la fuente, el autor Poe nos sugiere que es la belleza. El dominio es esa macroidea que domina el texto. O sea, el texto no está, esto sería como el esqueleto del texto, una especie de construcción de proyecto para que vean que la escritura y la expresión va conectada a formas racionales. El dominio, pensémoslo como los planos y la estructura, no la estructura, no, los planos y la idea con que se concibe un edificio. Vamos a hacerlo sostenible, vamos a hacerlo amigable con el medio ambiente, vamos a hacerlo circular, rectangular, esa es esa especie de lo que pensamos. Edgar Allan Poe nos habla de que el dominio para él es la belleza, el concepto de belleza. El tono, mucho más importante el tono. Él nos sugiere que un texto debe tener un tono. Tengo un dominio, que es la belleza. Ahora debo tener un tono que me demarque, o que me marque, perdón, eh,
mi narración. Edgar Allan Poe habla de pronto la desolación y la tristeza al sugerir que el tono con el que él escribe la narración eh, puede ser desolación o dolor o tristeza. No, él habla de algo característico en el siglo XIX, muchachos, en el lenguaje, en la retórica, en la escritura, que es la melancolía. El poeta Asunción Silva sufría de melancolía y se pegó un tiro por unas deudas y una melancolía que tenía. La melancolía era asociada a la depresión. Muchachos, más o menos los expertos son los que hablan. Pero la melancolía es un concepto bastante presente en siglo XIX y que es más bien un síntoma físico, se asocia a un síntoma físico. En este caso, el tono de la escritura, nos dice Edgar Allan Poe, es un tono melancólico. Vamos a explicar algo más del tono. El tono, para hacerlo más clarito, vamos a hablar de que el tono puede ser alto, bajo, muy bajo, y depende de cómo yo me quiera expresar. ¿Cuántas veces susurramos algo para, así estemos solos con la persona, queremos decir algo que no debe ser escuchado, así no sea nadie en la habitación, susurramos y hacemos todo un gesto de tono de voz para asociarlo a la importancia de lo dicho? Por eso es muy importante el tono de la narración. El tono de la narración es un tono melancólico. Cuando yo sé que ustedes van a ser muy juiciosos y van a leer el texto, y si no, escúchenlo en YouTube narrado, van a ver y se van a imaginar al personaje rememorando melancólicamente a su amada Eleonora. Es muy importante. Entonces, dominio y tono. El dominio podríamos hablarlo de que es una idea, un concepto del cual yo voy a desarrollar, y el tono es en qué tono me voy a hablar. Eh, Interesante para una evaluación proyectarle a los compañeros, queridos estudiantes, cuál es el tono de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Sería un trabajo hasta de maestría, de doctorado, resolver este tipo de inquietudes, pero para Edgar Allan Poe es bastante importante porque guiará la construcción metodológica y metódica de nuestro texto. Edgar Allan Poe, en su Cuervo, nos habla de un estribillo. Edgar Allan Poe, en la exposición de su artículo, ustedes van a ver que su exposición no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. La exposición argumentativa y escrita de Edgar Allan Poe es como ustedes deben alcanzar a exponer un texto de proyecto científico. Por eso quise inmediatamente después de la clase anterior ejemplificar cómo se argumenta eh, de forma de artículo un texto. Estamos hablando de un texto de 180 años, pero nos sirve básicamente para como el ejercicio de argumentación de textos. Él todo el tiempo está citando y argumentando y es una clara muestra del desarrollo y del conocimiento de un texto. Entonces, muchachos, él nos habla de que él tiene un estribillo, un recurso que le funciona como un eje. En este caso vamos a ver que el estribillo se usa mucho en la actuación, en el cual da una característica, un sonido característico a cierto personaje o cierta gracia. Yo creo que todos hemos visto caricaturas de Bugs Bunny, así sea por casualidad, y él decía algo muy interesante: bienvenido amigos, o tenía una risa característica con una zanahoria. Podría ser un estribillo. En muchas ocasiones puede sonar repetitivo, pero si existe un estribillo o una composición adecuada, va a ser la demarcación y un sonido recurrente de este personaje. Pensemos también en las caricaturas, en el coyote y en el correcaminos, el simbolito que hace pri, pri, lo reconocemos inmediatamente como un estribillo. Y es un recurso literario, en este caso fue visual en los ejemplos que pongo, pero es un recurso literario que sirve
para dar identidad a un personaje, generalmente el que lo usa. En este caso, el estribillo usado por Edgar Allan Poe nos dice en su texto, es el estribillo de la frase nevermore, nunca más. Es una forma recurrente que permite mantener un hilo conductor que atrae al lector. Principalmente, muchachos, la herramienta que es el estribillo es la captura de la atención del lector, que no se pierda de pronto en la lectura. Es bastante importante, muchachos. Voy a tratar de leerles rápidamente un estribillo, unos 2 párrafos para que entiendan el nunca más. Profeta, dije, ser de desdicha, pájaro o demonio, pero al fin profeta, por el cielo que se extiende sobre nuestras cabezas, por ese Dios que ambos adoramos, di a esta alma llena de dolor si en el lejano paraíso podrá abrazar a una santa joven, a quien los ángeles llaman Leonora. Abrazar a una preciosa y radiante joven, a quien los ángeles llaman Leonora. El cuervo dijo, nunca más. Muchachos, nunca más. Toda la emoción que está expresando nuestro querido personaje al rememorar melancólicamente, que es que la melancolía sería el tono en cómo él está narrando. Pero no, su objetivo no es la melancolía. En este caso, Edgar Allan Poe nos dice que es la belleza. La belleza la podemos asociar o al amor o a nuestra querida, que es su esposa, su pareja, Leonor. Miren con cómo se expresa y solo con un estribillo es más fuerte el personaje, el cuervo, que le responde nunca más. Nevermore. Ese estribillo tiene más peso y contenido por toda la construcción literaria y el ambiente, el tono, que incluso el párrafo anterior. O sea, estamos esperando su contundente estribillo. Vamos por el segundo párrafo. Que esta palabra sea la señal de nuestra separación, pájaro o demonio. Grité, irguiéndome. Vuelve a la tempestad, a las riberas de la noche plutónica. No dejes aquí una sola pluma negra como recuerdo de la falsedad de tu alma, que tu alma ha proferido. Deja mi soledad inviolada. Abandona ese busto colocando encima de la puerta. Retira tu pico de mi corazón y precipita tu espectro lejos de mi puerta. El cuervo dijo, nunca más. Ese es la herramienta del estribillo. Espero haya podido ser ejemplificante la lectura. Intenté hacerlo como se requiere, aunque los profesionales en expresión de la poesía lo pueden hacer mucho mejor. En YouTube lo pueden encontrar y va a ser muy interesante. Pero miren cómo el nunca más es una construcción de, en inglés sería una palabra, acá sería una pequeña composición de palabras que determina los sentimientos. Repito, miren lo que dice. Dejad mi soledad inviolada, váyase, déjeme solo, no, y usa violación, porque la violación es un acto de violencia que implica la penetración en muchos aspectos sexual, o la violación de un aspecto importante de un cuerpo, sea una casa, sea una institución. La violación es algo muy complejo. Abandona ese busto colocado encima de la puerta. Estamos hablando del que él está en un cuarto. Retira tu pico, esto es muy importante, muchachos. Retira tu pico de mi corazón y precipita tu espectro lejos de mi puerta. Tu pico de mi corazón, ¿a qué simboliza? ¿O a qué nos hace ejemplo? A que estás sufriendo un dolor enorme.
enorme. Si no estoy mal, Prometeo en en mitología antigua es al que todas las noches eh, van y se le comen el hígado, un cuervo gigante por entregarle el fuego al mundo. Si me equivoco, me perdono, pero creo que es Prometeo, que está atrapado en las montañas del Hindu Kush, más o menos es la opereta. Entonces estamos hablando de que el pico en el corazón es un símbolo de dolor extremo. Y el cuervo le contesta, nunca más. Ese estribillo es determinante al raíz de toda la composición de escritura. Esto es lo que Edgar Allan Poe habla del uso de un estribillo, de un eje. Todos los párrafos del poema van, la mayoría, al menos, van a estar acompañados de la respuesta del cuervo, nunca más. Va a ser muy interesante porque nuestro personaje aquí, el cuervo, se expresa muy poco y se oye muy poco. Y casi todo lo que dices nunca más, pero se convierte en ese estribillo que nos recuerda al cuervo. Es importante ese uso literario que nos propone Edgar Allan Poe en el estribillo. Importante, el tema. Edgar Allan Poe nos dice que el tema es la muerte, combinada con la belleza a través del fallecimiento de Leonora, la mujer amada del protagonista del poema. ¿Por qué la muerte? Cuando ustedes vean el poema van a entender que Leonora sufre y se muere. O no sufre, se muere. No sabemos si por una enfermedad, vamos a leerlo, o por un accidente, pero fallece. La muerte es el acto que separa al amado de su amada. El tema es la muerte. La idea de conexión entre el tono es el dominio. La belleza en este caso, la belleza es el Leonor. ¿Listo? El tema recurrente es el dolor a la muerte, la ausencia. Aunque no sea escrito, el tema es el fallecimiento y la separación física de Leonora con su amado. Y todo su dolor está expresado en la ausencia de Eleonora por causa de la muerte. Por eso el tema es importante, muchachos. Como les decía hace 8 días, la elección del tema se basa mucho en conceptos personales, en preceptos, en influencias. En este caso, Edgar Allan Poe se sigue y se somete a líneas directas que decía Jorge Luis Borges o Julio Cortázar, que hay solo 3 temas en la vida que se pueden hablar en la literatura, que es la muerte, Dios y el amor. Esos son grandes 3 temas recurrentes en los cuales están todas las historias, la muerte, Dios y el amor. Entonces, de ahí no se sale en la escritura. Y Edgar Allan Poe, por supuesto, sugiere mucho que es uno que es bastante importante, que es la muerte. Entonces, la construcción del tema no es aleatorio y no se da después de la construcción del texto, sino que debe estar implícita o debe estar antes de la construcción del texto, muchachos. Edgar Allan Poe habla algo importante en la construcción de un texto escrito, especialmente de la literatura, y nos habla de la originalidad. Mi primer propósito, como siempre, esto es una copia literal del artículo. Mi primer propósito, como siempre, fue lograr una originalidad. La forma en que esta ha sido descuidada en la versificación es una de las cosas más inexplicables en este mundo, admitiendo que en el mero ritmo hay pocas posibilidades de variedad. De todos modos, las variedades posibles de metro y de estrofas son infinitas, y sin embargo, durante siglos ningún poeta ha intentado y ni siquiera ha pensado intentar algo original. Edgar Allan Poe nos habla de que la poesía desde muchos siglos atrás ha seguido una misma estructura. Eh, Edgar Allan Poe, ¿por qué pensaba de que si 2000 años, 3000 años de poesía habían seguido su misma estructura, debería ser algo positivo al tener o al atravesar un concepto bueno en el tiempo? Edgar Allan Poe habla de lo siguiente: ¿por qué no pensar en otra cosa?
Es a lo que se refiere con la originalidad. El hecho reside en que la originalidad, salvo en inteligencias de extraordinario relieve, no es absoluto una cuestión de impulso o de intuición, como suponen algunos. En general, no se la consigue sin buscarla laboriosamente, y aunque constituye uno de los méritos positivos más elevados, exige menos invención de negación. Es decir, la originalidad debe ser lo que un autor busque para la construcción, para el origen de su texto. O sea, la originalidad va a marcar una diferencia importante en la construcción de su escritura, de una idea o de un texto. Cuando ustedes, muchachos, construyan sus textos, traten de que sean originales. Traten, así sea de romper los cánones, argumenten por qué la ruptura de estos cánones. De esto habla un poco Edgar Allan Poe en la originalidad. O sea, no hay nada sagrado. Se pueden buscar trascender las normas, las reglas, buscar otras formas de composición. Edgar Allan Poe es uno de los primeros que lo hace en sus composiciones, especialmente en sus narraciones fantásticas. Podemos ver el surgimiento de todo un género, ¿no? El género detectivesco policíaco que llama. Bastante importante en el siglo XIX y parte del siglo XX. De eso habla la originalidad en Edgar Allan Poe. Vamos a hablar de conclusión. En este mismo ensayo, Poe afirma que el cuento es el arte que mejor se adapta a la creación del efecto deseado, dado que se logra mejor en obras que pueden ser leídas en una única sesión. Para Edgar Allan Poe, la composición no debería provenir de la inspiración. Ningún autor opinaba debería basar el acto creativo en ella. Un buen relato o poema es la suma de errores, aciertos, correcciones e interpolaciones. Es decir, no existe la fortuna o no existe la inspiración. Para Edgar Allan Poe, poeta y escritor, editor literario del siglo XIX, que todos lo hemos escuchado, así no lo hayamos leído, el éxito de un texto no estaba determinado por si el autor se inspiraba, no, sino por la construcción metódica de un texto. Cuando lean el texto van a ver que hay ciertas ideas como el espacio, como el lugar, eh, pero estas fueron como las más generales para no complicar la idea del texto. Cuando ustedes lo lean van a encontrar pequeñas coyunturas o pequeñas ideas más particulares, eh, pero en general estas fueron las más grandes. En resumidas cuentas, un texto escrito según la propuesta de Edgar Allan Poe. Hay miles de propuestas. Generalmente cada autor literario clásico de la historia ha propuesto una forma de escribir. Edgar Allan Poe intenta racionalizar la escritura indiscutiblemente de un poema o de un cuento, porque pensaríamos que la poesía es un acto de inspiración, pero Poe nos demuestra que incluso la poesía que intenta buscar o representar sentimientos sublimes es un acto representativo de la racionalidad. Bueno, muchachos, les agradezco. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.